Y hablando de la oración, entiendo que cada persona en el mundo es distinta. No existe una persona igual que la otra. Ni siquiera los gemelos son iguales, porque en su interior, en su carácter, son distintas. Es tan importante entender esto. No hay dos caracteres distintos, no hay dos temperamentos distintos. Cada persona tiene fortalezas y debilidades distintas a la otra. Cada persona tiene una perspectiva distinta de la vida. Cada uno de ustedes ve la vida desde un lugar que es distinto al que la veo yo. Y no es que hay uno correcto o uno incorrecto. Todos somos distintos. Y parece algo que decir, bueno, pero es lógico. Pero a veces no lo entendemos ni vivimos desde esa realidad, de comprender de que todos somos distintos. Cada persona es distinta. Por eso es fundamental entender de que cada persona tiene que encontrar su manera de orar, su manera de poder seguir creciendo en la comunión con Dios. No podemos adoptar formas, porque la forma que le dio resultado a alguien no es la misma que me puede dar resultado a mí. Porque no se trata de formas, se trata de estar firmes en una identidad en Cristo. Como cantábamos hoy, somos uno en Él. Nos falta todavía mucho para ver esa realidad plasmada en nuestras vidas. Hay muchas palabras que las conocemos, pero a veces por misericordia de Dios la vemos, y ahí es donde se genera el cambio. No tenemos que quedarnos en el conocimiento, tenemos que bogar mar adentro, ir a esa revelación. Hay personas que oran de distintas maneras, en distintos momentos del día. Hay personas que les encanta orar en sus camas. Hay personas, como yo, que agarran la cama y se planchan. Hay personas que les gusta salir a caminar, a pasear o andar en bicicleta, y ese es el lugar donde ellos se conectan con el Padre y oran desde esa naturalidad. Sin embargo, hay otras personas que se dispersan cuando salen a caminar. Hay personas que oran a la noche, otros a la mañana, otros a la tarde, a la madrugada. Debemos encontrar nuestra forma de acuerdo a nuestra construcción. Pero si no conocemos y no entendemos nuestra construcción, nunca vamos a saber cuál es nuestra forma. Hay personas que oran con música, hay personas que les gusta el silencio. Y estamos hablando de esos momentos en los cuales yo separo para estar orando al Padre, porque hace tiempo que venimos entendiendo de que la oración en el Espíritu es constante, es todo el tiempo conectado al Padre, todo el tiempo conectado al Espíritu, pero es necesario separar un tiempo para acallar todas las voces y centrarme en Él. La oración no es solo comunicación o relación con el Padre, es mucho más. Es vivir desde una constante comunión con Dios por medio del Espíritu Santo. Todos tenemos formas distintas para tener esa comunión con el Padre. Lo importante es que siempre sea en espíritu y en verdad. Y eso es lo que quiero hablar hoy. Quiero hablar sobre Juan 4. Juan 4 es un párrafo de la Biblia en la cual vemos a Jesús hablando con una mujer samaritana que le revela uno de los tesoros más profundos. Y allí es donde le enseña secretos que debemos aplicar nosotros en la oración. Secretos que debemos aplicar en nuestra diaria manera de vivir.
Pero lo vi tan rico este fragmento que quiero hablar en su contexto de todo lo que tenemos para aprender de este encuentro de Jesús con esta mujer samaritana. Tocando solo un poquito de historia, les cuento que los samaritanos ocupaban el país que antes pertenecía a la tribu de Efraín y a la media de Manasés. La capital era Samaria. Cuando las 10 tribus fueron llevadas en cautiverio a Siria, el rey asirio envió gente idólatra a Samaria. Estos extranjeros se mezclaron con la gente que todavía quedaba en ese lugar, porque en el cautiverio no se llevaban a todas las personas, se llevaban solamente a aquellos que podían utilizar ellos, pero quedaban otros. Cuando se mezclaron con estos israelitas, esas personas idólatras que envió el rey de Asiria, se generó una mezcla entre personas que creían, personas que no. Dice la palabra que Dios envió leones, los cuales ellos entendieron que era por no estar conociendo al Dios de ese territorio, por eso mandaron un sacerdote judío que les enseñó de la palabra. Entonces ahí se generó un concepto que se llama mestizos. A ellos se los conocía como mestizos. Los judíos llegaron a tal punto que cualquiera que hablaba con un samaritano se le consideraba pecado. Es importante entender esto porque Jesús, rompiendo toda estructura, va a hablar con una samaritana. Rompiendo todo concepto, va a hablar con una samaritana. Acá es interesante, gracias Gise, porque los judíos que vivían en Judea, para poder llegar a Galilea, ahora vamos a leer Juan 4 y vamos a ver en este capítulo que Jesús con sus discípulos tenía que ir de Judea a Galilea. Y ahí es donde pasa por Samaria y se encuentra con la mujer samaritana. Pero ¿saben que los judíos lo que hacían? Cruzaban el río Jordán hasta Perea, de ahí iban a Decápolis. En Decápolis cruzaban nuevamente el río Jordán y de ahí llegaban a Galilea para que sus pies no pisen ese lugar de Samaria que pensaban que era destructivo. Y esto es lo que hace la religiosidad. La religiosidad es la que te lleva a hacer cosas tan incoherentes como estas. Fíjense todo el trayecto que hacían los judíos. Iban todos cruzando el mar, este río que parece pequeño. Hacían todo ese trayecto hasta llegar a Galilea. Pero Jesús tomó otra dirección. Jesús siempre toma otra dirección. Jesús siempre quiere seguir rompiendo estructuras. Y ese Jesús está en nosotros por su Espíritu. Por eso no nos amoldemos al mundo actual, dice la palabra. Seamos de aquellos valientes que no hacen lo que hacen los demás, que rompen estructuras. Por eso creo que esto que vamos a hacer con el Día del Niño va a ser romper una estructura. Y lo que Dios va a seguir revelando en cada una de las cosas que vamos a ir haciendo como iglesia, yendo a la dirección que Dios nos marca. Saben que algo interesante también es que en el capítulo anterior, en Juan 3, Jesús ya se había encontrado con Nicodemo, que era un doctor de la ley. Sin embargo, a ese doctor de la ley no se le reveló ese Salvador. Y el diagnóstico de Jesús fue severo. Le dijo, tienes que nacer de nuevo. Sin embargo, no sé exactamente cuánto tiempo pasó hasta que se encontró con la mujer samaritana, pero a esta mujer. Y en aquel tiempo, hablar de una mujer era, en ese tiempo machista, una mujer pecadora, porque había tenido 5 maridos,
y ahora estaba viviendo en un concubinato con una persona, pero que no era el marido. A esa mujer Dios le revela algo glorioso. Qué hermoso que es nuestro Cristo, que no juzga de acuerdo a las apariencias. Nosotros diríamos, bueno, voy a elegir al doctor de la ley para mostrarle y que él pueda ser mi seguidor. Sin embargo, eligió a la mujer samaritana, que después se transformó en un evangelista impresionante, porque dice que todo Samaria... Pero vamos a leer un poquito Juan 4. No sé si lo tenés ahí, Gise. Vamos a leer a partir del primero. Dice: Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria y Jesús le dijo: dame un poco de agua. Y acá es donde comienza este diálogo de Jesús con una mujer samaritana. Diálogo que originó Cristo, originó Dios, entendiendo de que ese encuentro ya estaba planeado, no fue una casualidad. Dios ya sabía todo lo que iba a hacer. En ese encuentro, Jesús comienza hablando con esta mujer samaritana. Y qué interesante es ver que Jesús no comienza hablando del clima, como a veces nosotros, qué frío que hace cuando queremos hablar con alguien, ni tampoco del pozo, que era el pozo de Jacob, de la historia. Comienza pidiéndole algo. Es muy llamativo esto, pero acá tiene también un principio, y el principio es que siempre para poder recibir hay que dar algo. Para poder recibir tenemos que entregar algo. Por eso lo primero que hace Dios, Jesús, en este contexto es pedirle agua. Porque luego Él le iba a dar agua, pero no agua física, agua espiritual. Ella todavía no sabía nada, pero sí Jesús ya había preparado todo. Versículo 8 dice: sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. Versículo 9 entonces, versículo 9, pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió: ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Ahí donde la mujer comienza a no entender lo que estaba pasando, ¿no? Ahí donde la mujer se dio cuenta de que era un judío. Y versículo 10, fíjense lo que dice. Dice: si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Y acá hay tres palabras que son fundamentales, que son principios también para poder aplicar, porque dice: si supieras, es decir, saber, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras, conocer al que te está pidiendo agua.
tú le habrías pedido. Ese pedir es justamente la oración, ¿no?, en la que estamos nosotros ahora hablando. Si supieras lo que Dios puede dar. Y hoy podemos llevarlo a esta realidad del nuevo pacto y verlo de la siguiente manera. Si supiéramos lo que Dios ya nos dio, no es lo que Dios puede dar ya, es lo que Dios ya nos dio. El miércoles estuvimos leyendo 1 Corintios 3:22, que dice: todo es de ustedes, y ustedes son de Cristo y Cristo de Dios. Todo es de ustedes. Como hijos de Dios, ustedes ya tienen todo lo que necesitan. Por eso estamos predicando domingo tras domingo, para que Dios revele todo lo que portamos y todo lo que Él ya nos dio, no para que nos dé. Él ya lo dio y se va a activar en la medida que nosotros creemos, lo vemos y vivimos en eso. Entender que Dios es un Dios ilimitado, pero que nosotros lo hacemos limitado, con límites, por medio de la fe. Dios es un Dios ilimitado y puede hacer todo. ¿Por qué no lo hace? Por nosotros, porque somos incrédulos muchas veces, porque no activamos lo que está en nosotros, pero la realidad es que Dios ya nos dio todo. Y ese versículo es clave. Si supieras todo lo que Dios puede hacer, si supiéramos lo que Dios ya nos dio, y conocieras, conocer a quién, a Cristo, conocer a nuestro Rey, todo es por Él, todo es para Él. Dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, a quien tenemos que seguir conociendo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Cómo nuestra oración tiene que estar plantada en esta realidad. Tenemos un mediador, tenemos un intercesor, tenemos alguien que no solo dio su vida, sino que está para cuando nosotros lo necesitamos. Versículo 12 dice: la mujer dijo: Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua, y el pozo es muy hondo. ¿De dónde, pues, vas a sacar esa agua? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó ese pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Y acá vemos a esta mujer hablando de lo natural. ¿Y qué hay en lo natural? Hay imposibilidad. ¿Qué hay en lo natural? En lo natural hay lo que vemos, que como decían hoy, todo aumenta el combustible, aumenta esto, no llegamos a esto. Eso es lo natural. Eso es lo natural. Y usted dice, bueno, estamos en Argentina. En otras partes del mundo, lo natural es el secuestro. Lo natural es, ni siquiera en Estados Unidos hay una realidad, porque alguien agarra un arma y pueden estar matando a cualquiera. Es decir, cada situación, cada lugar geográfico tiene sus imposibilidades. Ahora, eso es lo que ve el hombre, pero Dios ve tan distinto. Dios ve tan distinto. Dice versículo 13, todo el que beba de este agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial de vida eterna. Qué hermoso versículo. Acá es donde Jesús ya la está introduciendo a una realidad eterna.
Jesús le dice, sí, ese agua te puede saciar circunstancialmente, pero el agua que yo doy es la que sacia verdaderamente y eternamente. Y esa es el agua que portamos, pero que a veces no nos alimentamos de ella. Qué tremendo que nosotros portamos un río, un manantial, y a veces estamos comiendo de charcos en la calle. Ese manantial que está en nosotros es del que tenemos que alimentarnos y permitir que fluya, para que realmente se convierta, como dice. Y esa palabra convertir es un proceso. Por eso entendemos que todo lo que tenemos y todo lo que portamos tiene que seguir generando un gobierno total de nuestras vidas y convertirse en ese manantial. Ese proceso se tiene que seguir creciendo en nosotros para que la persona de Cristo gobierne completamente nuestras vidas. Y ya no seamos nosotros, sino es el Cristo que habita en nosotros. Próximo versículo dice, Señor, dijo la mujer, creo que versículo 15, Señor, dijo la mujer, dame de ese agua para que no vuelva a tener sed, ni siga viniendo aquí a sacarla. Acá vemos que seguía pensando en lo natural. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. No tengo esposo, respondió ella. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto, porque 5 has tenido, el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Y qué interesante esto, y me ponía a pensar, 5 esposos había tenido. ¿Y saben por qué? Porque cuando nosotros no estamos saciados de la eternidad, buscamos en otro que complete mi vida. Esta mujer buscó en un esposo que no lo encontró, después buscó en otro, después buscó en otro. Y ahora estaba viviendo en un concubinato, pero ni siquiera se había casado, porque había un vacío en su corazón, porque estaba buscando en lo natural lo que no se puede encontrar en lo natural, que solamente se puede encontrar en lo espiritual. Por eso cuando nosotros no estamos absorbidos por esta eternidad, culpamos al otro de nuestra realidad, culpamos al otro o pretendemos que el otro venga a completarnos. Nuestros antepasados, versículo 20, adoraron este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Y acá la mujer empieza a esgrimar argumentos teológicos. Primero utiliza esta palabra adorar, que ya lo venimos hablando, que no se refiere a cantar canciones lentas. Viene de una palabra griega que es proskuneo, que significa rendirse, postrarse, besar la mano de alguien. Acá la mujer no estaba refiriéndose, ni la mujer ni de Jesús, a cantar, simplemente a adorar a Dios, a reconocer a Dios. Ahora es interesante, y déjeme leerle algún fragmento de historia para que podamos entender un poco más. Dice que desde la muerte del rey Salomón, Israel se dividió en 2 reinos. Esto lo recordamos, ¿no? Con el hijo de Salomón, con esa soberbia. El corazón del norte, el reino del norte, conocido como Israel, y el reino del sur, conocido como Judá. Y Samaria fue la capital del reino del norte, mientras que Jerusalén continuó siendo la capital del reino del sur. Durante el tiempo que
los reinos de Israel y de Judá coexistieron, hubo una rivalidad religiosa y política. Los reyes del reino del norte establecieron el santuario en el monte Gerizim, mientras que los judíos en Jerusalén. Y desde ahí es donde viene la pregunta de la mujer samaritana. ¿Cuál es el lugar? ¿Y saben qué significa esto? ¿Cuál es la forma para orar? ¿Cuál es el lugar? ¿Es en Jerusalén o es en Samaria? ¿Es en el monte, en el templo de Salomón o en este monte Gerizim? ¿Dónde es el lugar? ¿Cómo hay que hacer? ¿Cuál es la receta? Y es hermoso lo que Jesús le contesta, porque desbarata argumentos teológicos y le dice: créeme, mujer, que se acerca la hora que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Versículo 23, pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Versículo 23 de nuevo, pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que les adoren. Y este es el tema que venimos hablando y que quiero que recordemos, la importancia de esta oración en espíritu y en verdad. De esta oración que tiene que estar sustentada, dirigida, originada, guiada por el Espíritu, pero con una base de verdad, siempre. Y esto a veces cómo nos cuesta, porque a veces no somos verdaderos ni con nosotros mismos. A veces estamos en situaciones que preferimos taparnos o ignorar de nosotros mismos, tal vez por flaqueza, tal vez por debilidad, tal vez por miedo, pero Dios nos lleva a una realidad de decir: es necesario que tu oración, que tu vida esté sustentada en la verdad. No podemos seguir viviendo con una hipocresía ni con algo que no es real en nosotros, pero para llegar a esto es necesario un proceso también, porque a veces nos cuesta poder desnudarnos y hablar verdad. Ahora, muchos de los problemas que nosotros trabajamos con los matrimonios, con mi esposa, justamente es de la falta de comunicación en verdad que hay entre los cónyuges. Falta de comunicación en verdad, plasmada, pero la realidad es que el origen viene porque no hay una relación verdadera con el Padre. Hasta que yo no entienda y no empiece a ejercer oraciones de verdad, donde yo logro hablar verdad con el Padre, nunca voy a poder ejercer una relación sana con mi cónyuge o con mi entorno. Por eso es tan importante que entendamos que Dios no busca oraciones perfectas, Dios busca corazones rendidos. Corazones que cuando van a orar le digan: Padre, estoy destrozado, no sé cómo hacer, no sé ni qué decirte, me pasa esto, me pasa aquello, este es mi corazón, acá lo tienes, no quiero ocultarte nada. Pero a veces nosotros nos ocultamos atrás de nosotros mismos, porque no hemos aprendido en nuestra vida a abrirnos. Porque a lo largo de los años lo que hemos hecho es escondernos para que no nos vuelvan a herir, escondernos para que no mostrar esas debilidades y sentirnos vulnerables ante un posible agresor. Pero Dios nos quiere llevar de nuevo a un origen donde no nos va a importar abrir nuestro corazón, porque entendemos el amor del Padre. Porque es ahí donde el Padre me abraza,
donde yo suelto mis defensas. Dios nos está llevando a un crecimiento mayor. Dios nos está llevando a un tiempo de reflexión, un tiempo de verdad, no un tiempo de perfección, porque el perfecto es Él. Un tiempo donde nuestra oración tiene que ser un deleite, donde nuestra oración tiene que ser un deseo de encerrarme en ese lugar, o como quieran ustedes, como dijimos hoy, pero poder descansar y sentir esa paz. Ahora sí, todo lo que tenía logré entregarlo. Todo eso que estaba, que me perturbaba, logré entregarlo a Cristo. No es de un día para el otro. No es fácil. Aunque parezca fácil, no es fácil abrir nuestro corazón. Saben que puede estar años viviendo en la misma cama de una persona que termina siendo una extraña. Dios no quiere eso, ni con nuestro entorno y menos con Él. Si queremos realmente vivir vidas plenas en todo nuestro entorno, empecemos a hablar verdad con Él, por medio del Espíritu. Para terminar, dice en el versículo 28 que la mujer dejó su cántaro y volvió al pueblo a decirle a la gente. ¿Saben qué significa eso? Que esa necesidad que tenía esta mujer fue olvidada. La mujer tenía una necesidad natural de beber agua, pero cuando se encontró con la verdadera necesidad, se los cuento y se me pone la piel de gallina. Cuando se encontró con el verdadero amor, cuando se encontró con el verdadero torrente de agua, manantial de vida, el cántaro quedó tirado ahí. ¿Qué importa ya el agua? ¿Qué importa ya? Se encontró con lo que es realmente verdadero y dejó su cántaro tirado ahí y se fue a correr a dar, porque sin que se dé cuenta, ya ese agua estaba fluyendo en ella. Porque ella en ese momento se fue a hablar de Cristo. Se fue a hablar de ese agua que encontró cuando ella fue a buscar ese agua. Y qué interesante esto, y con esto termino. La mujer samaritana vio venir a un hombre que lo primero que vio fue un necesitado, un sediento. Después se dio cuenta de que era un judío. Después vio a ese profeta que le dijo todo de ella, para luego poder ver a un Salvador y terminar viendo a su Salvador. ¿A quién estamos viendo nosotros? Ese Cristo que escondió misterios tremendos con Nicodemo, pero se les reveló a una mujer despreciada, a una mujer que no valía nada en aquella época. Pero él se detuvo a prestarle atención, a escucharla y a darle lo más importante que tenía, que era su vida. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Versículo 34 dice:
a partir del versículo 31, dice: mientras que los discípulos volvieron, le dijeron al maestro: Maestro, come. Pero él les dijo: yo tengo un alimento que ustedes no conocen. ¿Le habrá alguien traído de comer?, comentaban entre ellos. Y Jesús dice: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Mi alimento es lograr hacer lo que Dios me llamó a hacer y terminar su obra. Sabe que nosotros tenemos una obra individual para terminar, cada uno, en este tiempo que tenemos. Y tenemos un alimento que nos sustenta y nos da la fuerza para poder llevarla a cabo. El alimento es poder ser guiados a través de una oración, de una vida en oración, para poder entender lo que Dios quiere en cada momento, en cada situación, en cada circunstancia. Porque hay una obra para terminar. Hay una obra que es más grande, que excede todo lo que nosotros podamos pensar. Que podamos ser de aquellos que rindieron su vida por una causa mayor y que terminaron la obra que Dios les había encomendado acá en la tierra. Oramos. Papá, bendito Dios, te glorificamos, te exaltamos, te damos toda la gloria, te damos toda la honra y te agradecemos porque a través de tu palabra podemos seguir conociendo a ese amor que supera nuestro entendimiento, a ese amor que se revela a esos corazones ingenuos, necesitados, a esos corazones que no confían en su sabiduría, sino que reconocen que en Dios está todo. Padre amado, que podamos ser de esos hijos hambrientos, sedientos por ti, que caminan en esa libertad. Que podamos ser de esos hijos que la voluntad es el alimento diario. Que el escucharte y el poder obedecerte sea nuestra motivación para llevar a cabo esta tarea que tenemos en este tiempo. Padre amado, que nuestras vidas puedan ser verdaderas delante de ti. Imperfectas porque somos imperfectos por nuestra naturaleza que nos habita, pero tenemos al Espíritu Santo perfecto en nosotros, que nos permite interceder, orar, escucharte, que nos permite, bendito Dios, mostrar cada día la verdad para poder cada día recibir nuevas fuerzas, para poder cada día ser fortalecidos, porque solo no podemos, Dios. Te necesitamos, papá. Te necesitamos. No creemos en nuestras capacidades, creemos en tu poder fluyendo a través de nosotros. Padre amado, rendimos nuestras coronas, nuestras vidas y todo lo que nos pueda generar una seguridad para que vos seas nuestra seguridad, Señor. Gracias por este tiempo. Te amamos. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.